Ser podcast. Son las 4:05, las 3:05 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Es viernes, así que nos vamos al cine y además hoy hablamos de pelis de espías. Y como Edgarita sabía que íbamos a hablar de espías y que nos íbamos a poner así un poco estupendos, ha dicho no, por detrás no habláis, me voy a Madrid. Edgarita, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y has decidido que mejor aquí, ¿no? Mejor aquí, sí, Vale. estoy como en casa ya. Yo creo que me voy a quedar, ¿eh? ¿Te vas a quedar? Igual ¿sí? me quedo, igual ¿No me te vas quedo. a Barcelona ahora? No, igual no. Esperas un poquito. Elio Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hablamos de pelis de espías, 900, 100, 800, para todos los oyentes a los que les apetezca compartir si este es un género en sí, el cine de espías o no, Elio. No se considera género, ¿no? Sí, bueno, ¿Sí? o subgénero, Subgénero. se puede decir, sí, dentro de los thrillers, de las películas, digamos, con trasfondo político, de acción, lo primero que tendríamos que diferenciar un poco es a qué llamamos espía, ¿no? O sea, ¿James Bond es un espía? Pues sí, o es un agente de acción, ¿no? Dentro del mundo del espionaje. Porque los espías quizás son menos activos, ¿no? Son más discretos. Más discretos, operan más en la sombra. Van con el diario con dos agujeros y eso. Claro, recopilan más información, miran, escuchan, ven, provocan situaciones para que luego, pues, agentes, espías, podemos decir, como James Bond, pues a lo mejor tengan que actuar, ¿no? Entonces, pues yo considero, y así a lo largo del programa pues vamos a hablar de ellas, que espías son pues las películas, por ejemplo, las de que adaptaban obras de John le Carré, ¿no? Las de famoso George Smiley, ¿no? Ese era el prototipo de los espías. Del espía un poquito más serio. Pero bueno, si los oyentes quieren hablar de James Bond, estamos dispuestos también. 900, 100, 800, ya os digo que hoy abrimos el cine, hoy hablamos de espías, pero antes... El recorte. Porque el diario El País publica hoy la carta al director de Georgina, que desde Barcelona dice: si las plantas empiezan a crecer hacia cualquier lado, las podamos, pero con el trabajo hacemos lo contrario. En una entrevista dices que quieres crecer y entonces aparece la palabra mágica, multidisciplinar. Aquí vas a aprender muchísimo: redes, web, diseño, SEO, eventos. Claro, si me das 5 trabajos distintos, algo aprenderé. Quizá tengo un perfil completo, o quizás soy simplemente la persona a la que le han ido cayendo cosas encima. Si para crecer necesito ocupar cada vez más espacio, lo que está creciendo no soy yo, es el puesto de trabajo. Por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea. Es verdad que hablamos de espías y podríamos hablar de espías por cualquier razón. También es verdad que este mes de agosto hay un aniversario bastante redondo y es que el muro de Berlín cumple 65 años. Películas de espías, 900, 100, 800, con él. El cine de las sábanas blancas. Con Elio Castro. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Elio Castro, claro, si focalizamos ahí un poco en el muro de Berlín, claro, los espías efectivamente se ponen un poquito más serios, como decías antes. Sí, hablábamos de eso, del aniversario del muro de Berlín, cumplió 65 años, hay un momento cinematográfico en donde queda reflejado ese día en donde comenzó a levantarse el muro y eso, la fecha exacta de su nacimiento, y es esta. Esa es la de 1, 2, 3. 1, 2, 3. El domingo 13 de agosto de 1961, y sin aviso alguno, los comunistas de la Alemania Oriental cerraban la frontera entre el este y el oeste de Berlín. Menciono esto solo para que vean con qué clase de gente tratábamos, muy variable. Por haber vivido en Berlín y comerciado con ellos, sé de lo que hablo. Retrocedamos al pasado junio.
Si se tiene en cuenta la normal situación de una ciudad dividida, la vida en Berlín era más o menos normal. El tránsito fluía libremente por la puerta de Brandenburgo. Claro, esto es un 2-3, esta es la de Billy Wilder, ¿no? La de Billy Wilder, la película, que es una película de humor trepidante, que nos presenta esa Alemania unos días antes, casi unos meses antes, unas semanas antes de que se empezara a levantar el muro de Berlín. Y bueno, la película, si la recordáis, es divertidísima, ¿no? Como plantea ese ejecutivo de la Coca-Cola norteamericano que se encuentra en el Berlín occidental y tiene que hacer todo lo que sea para que la hija del máximo dirigente de la Coca-Cola de Atlanta pues se case con un comunista, ¿no? De la Alemania oriental, ¿no? Y convertir a ese alemán comunista en un perfecto, digamos, caballero presentable para los ojos del capitalista de su padre, ¿no? Pero la construcción del puente del muro de Berlín la hemos visto también en muchas películas, por ejemplo, El puente de los espías de Steven Spielberg, y que es eso, cómo se divide Berlín, ¿no? Cómo se establece ese muro, ¿no? Y cómo Berlín se convierte en el centro mismo del espionaje mundial, ¿no? Como los agentes tanto de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental, como de Estados Unidos, pues eligen Berlín, ¿no? Para esa pequeña isla occidental dentro de lo que se llamó el telón de acero, como campo de operación, ¿no? Y entonces ahí pues da pie a unas historias y a unas películas magníficas, como por ejemplo El espía que surgió del frío. Pasen por esa puerta. Al fondo verán el muro. He anudado un pañuelo en el alambre espinoso para indicar el lugar de acceso. Los aros de emergencia han sido colocados a una altura prudente para que puedan ustedes alcanzarlos. Salten rápidamente. ¿A través de la alambrada? Ha sido cortada. Si algo saliese mal, si alguno de ustedes cae o se hiere, sigan adelante. Los popos disparan en cuanto ven a alguien en el área del muro. Sus amigos les estarán esperando al otro lado. Buena suerte. Gracias. Claro, esta no tiene nada que ver con la de Billy Wilder, esto ya es un thriller bastante oscuro, ¿no, Elio? Sí, muy, muy, muy oscuro. Además, basado en una obra, como decíamos antes, de John le Carré. Claro, los jóvenes quizá no se pueden hacer idea de lo que significaba la existencia de un muro que partió una ciudad, la vida de una ciudad, separó a familias y eso hizo que muchas personas no se vieran en 30 a 40 años, ¿no? Ya, es que es... Y que fue absolutamente tremendo. Ahora solamente quedan unos restos, ¿no? De lo que fue aquel muro y quizá pues hay un museo del muro, de cómo la gente, no sé, quien haya visitado Berlín, pues ha visitado ese museo y esas historias de gente que hizo pues cualquier cosa para pasar al un submarino, ¿no? Me acuerdo yo, hacían como un submarino casero para pasar. Y luego es verdad que Berlín está muy, 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 muy impregnada de toda esta historia. Está el checkpoint, hay un montón de referencias. Sí. Claro, Checkpoint Charlie, ¿no? Eso es. Que salen muchísimas películas como el punto casi de intercambio, ¿no? Eso es, sí. Es verdad que, claro, no tiene nada que ver lo que decías, la de Billy Wilder. Es verdad que se mete en la historia del muro de Berlín, primero desde la comedia, y luego también es verdad que lo que hace es ponernos una historia personal, que eso siempre nos llega de otra manera, la típica historia de la hija, el yerno, pero es verdad que esta otra, la del espía que surgió del frío, es como una de esas pelis de referencia, ¿no, Elio? Si hablamos de pelis de espías y de esta época, es una de las que salen todas las listas. Claro, es una película, como te digo, basada en una novela de John le Carré, que ya fue agente de información, trabajó para el famoso MI5, ¿no? Británico, y entonces todo lo que había visto, todo lo que había pues sabido, ¿no? En aquella época, pues lo dedicó a escribir este tipo de novelas. Y esta es especialmente porque yo creo que describe muy bien lo que es el trabajo del espía y la imagen que tenemos nosotros de los espías. De los servicios de inteligencia. ¿Qué demonios crees tú que son los espías? ¿Filósofos moralistas que calibran todo lo que hacen contra la palabra de Dios o Carlos Marx? No lo son. Son un atajo de desdichados, escuálidos, bastardos como yo. Hombres insignificantes, borrachos, invertidos, papanatas. Funcionarios que juegan a vaqueros para dar brillo a sus precarias vidas. Vale, los ha puesto finos, ¿eh? Sí, claro, sí. Esta es una adaptación que hizo Martin Reed, protagonizó Richard Barton, y cuenta eso, pues un plan que tienen los servicios secretos ingleses, británicos, para
desestabilizar, digamos así, a sus enemigos del otro lado del telón de acero. Y como hemos visto, pues estos tipos de espías, como decían en ese corte, pues no tenían nada que ver con el James Bond, ¿no?, de Ian Fleming, que también fue un miembro de los servicios secretos, ¿no? No eran héroes, no eran solo seductores, no eran, digamos, guapos, sino que eran todo lo contrario, eran unas personas oscuras, grises, amargadas, y eso, John le Carré pues tiene unas novelas estupendas, por ejemplo, Llamada para un muerto, Asesinato de calidad, esas pasaron un poco desapercibidas, pero en cambio su tercera novela, eso fue todo un bestseller, que fue El espía que surgió del frío, y en donde ya aparece ese personaje, un personaje secundario, que es George Smiley, que es un espía que se mueve entre las bambalinas de las oficinas del MI5, ¿no? Uh-huh. Y que va buscando así piezas, como si fuera un jugador de ajedrez, las va moviendo en busca de lo que intenta conseguir, ¿no? De una victoria. La verdad que es verdad que no tiene nada que ver, es otro tipo de personaje, como decías, y efectivamente al que le gusten las historias de espías de verdad, Elio, tú recomiendas no solo esta película, sino los libros de John le Carré. De John le Carré, que se han hecho muchísimas adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, y series de televisión, ¿no? Hubo una muy famosa que fue otra de sus novelas, que se tituló en la versión original Calderero, Soldado, Sastre, Espía, y que en España se tradujo como, que es un juego, ¿no? Una especie de juego, un juego de palabras inglés, ¿no? Que da eso, ¿no? Y que se trataba de descubrir que había un topo dentro de los servicios de inteligencia británicos, ¿no? Y había una serie de sospechosos y a cada sospechoso se les daba ese nombre, ¿no? Uno era calderero, el otro era soldado, el otro era sastre, ¿no? Claro, y había que descubrir al espía. Y había que descubrir quién era el topo. Yo sé que es uno de 5 hombres. Lo único que quiero de ti es un nombre en clave. Alleyne, calderero, Haydon, Sastre, Blanc, top secreto, soldado. Claro, efectivamente, ahí estaban reflejados falta esos croissant, nombres. café olé, falta... Sí. 900-500-800, si algún oyente quiere hablar también de alguna de espías. Efectivamente, esta del topo, Elio, esto es un poco diferente. Sí. Bueno, de esa se hizo una serie de televisión maravillosa, protagonizada por Alec Guinness, y luego se hizo una que se llamó El Topo, protagonizada por Gary Oldman, que hacían los dos de Smiley. Smiley, que era, como decíamos al principio, un hombre amargado, que estaba, separándose de su mujer, divorciándose de su mujer, Anne, que tiene esa existencia gris y tiene que, oponerse o descubrir eso, quién era el Topo, que trabajaba a las órdenes de su gran enemigo al otro lado del muro de Berlín, ¿no? Que era Karla, el agente soviético, y que ha dado pie a novelas como El honorable colegial, La gente de Smiley, y eso nos hacían entender cómo era la Guerra Fría entre la Unión Soviética y las de democracias occidentales. Sí, la verdad que es que cuando uno ve las películas a veces parece que eso tenía que haber sido solamente eso, ficción, pero no, fue verdad. Nada, absolutamente verdad. Yo recomiendo un libro que a mí me fascinó, que es Un espía entre amigos, ¿no? De Ben McIntyre, que cuenta el caso real de Kim Philby, que fue uno de los famosos 5 de Cambridge, que fue reclutado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de que empezara realmente la Guerra Fría. Y estos eran una serie de chicos jóvenes muy brillantes, todos provenientes de la Universidad de Cambridge, y los convirtió en espía, y se infiltraron en las más altas instancias del gobierno de Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue Anthony Blunt, que es un historiador de arte prestigiosísimo, que ha publicado libros sobre Borromini. Vamos, los que estudiamos historia del arte siempre nos recomendaban alguna obra de Anthony Blunt, que fue asesor de la reina Isabel II. Yo recuerdo en la serie esta de The Crown, hay un episodio en donde se cuenta el caso de Anthony Blunt, que era asesor de la reina Isabel II, le recomendaba, iba con ella a las exposiciones, en fin. Fíjate, no había hecho yo ese enlace con lo que me gustó a mí
Twisted Crown, Helio. Sí, pues en uno de los capítulos está dedicada a este hombre que se descubrió que era pues un agente de la Unión Soviética. Aquí sería el pequeño Nicolás, ¿no? Más o menos. Sí, aquí pero más chapucero, ¿no? Ahí era todo muy elegante. Y ese libro que digo, la verdad, Un espía entre amigos, a mí me pareció fascinante porque te describe no solamente el trabajo de este hombre, de Kim Philby, que fue luego considerado un traidor, un absoluto traidor. Claro. Se pasó a la Unión Soviética y murió como engañó a sus propios amigos casi desde la infancia, ¿no? De eso de la adolescencia. Y te cuenta muy bien cómo era ese mundo del espionaje en Inglaterra, cómo eran gente de la clase alta, que lo consideraban casi todo un juego, no sé, estos clubes británicos, ingleses, ¿no? Cómo se manejaban, todo lleno de alcohol, y también cómo operaban, ¿no? En el Oriente Próximo, en el Líbano, en Israel, ¿no? En Europa del Este. En fin, es un libro a mí me parece fascinante. Es que es verdad que es un tipo de gente, ¿no? Es un poco eso que siempre se dice del síndrome de la barriga llena. Claro, estaban ahí desde su posición de privilegio y de repente les entretenía muchísimo ponerse a espiar, ¿no? Porque tampoco tenían otras cosas de las que preocuparse, ¿no? Echaban la tarde, sí. Claro. Sí, no, y además, bueno, es que eran gente que venían eso de clases acomodadas, pero como en un momento dado, pues eso, creían, Kim Philby creía absolutamente en los postulados comunistas, marxistas-leninistas de la Unión Soviética, y cómo, pues, y la verdad es que pasó muchísima información a la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, algunas operaciones famosísimas como en la antigua Yugoslavia, pues como las desbarató él, y eso provocó pues muchísimas muertes de muchísima gente. O sea que no es todo absolutamente de broma, pero sí que describe ese ambiente de fiestas, de colegueo, en fin, absolutamente fascinante. Este hombre estuvo luego en Estados Unidos y tuvo contactos con la CIA. Y también a todos se engañó, ¿no? A mí es una de las cosas que más me fascina de este mundo del espionaje, esa doble vida, cómo la pueden mantener a lo largo de tantos y tantos y tantos años, incluso para su propia familia, ¿no? Desde luego, y además es que muchas veces hacen el doble tirabuzón, quiero decir, había los espías, pero luego estaban los dobles, ¿no? Los agentes dobles, que eso ya era como engañar, vamos, era efectivamente salto y trolero tremendo, muy profesional, porque es lo que dice Helio, una cosa es que engañes a una parte y ya tengas una doble vida con lo arriesgadísimo y lo complicadísimo que debe ser cuesta. Eso para una cabeza, para cuanto más hacer la doble, ¿no? Sí, de trabajar para unos o haciendo creer que trabajas para unos, pero en realidad estás trabajando para otros, ¿no? La verdad que en realidad, y viendo estas películas que nos propones y los libros, Helio, es que estamos hablando de mentes muy brillantes, porque hace falta tener muchísima cabeza para ser capaz de llegar a todo esto. Sí, y absoluta frialdad, por supuesto. Sí, las dos cosas. Claro, una de las cosas que más me fascina es cómo pues se puede vivir con esa sensación de que puedes ser descubierto en cada momento, ¿no? Cómo lo incorporas a tu vida y actúas con naturalidad, o cómo puedes dar vueltas a determinadas situaciones que se dan a lo largo de los días y que pues un servicio de información tan prestigioso como los de Inglaterra o los de la Unión Soviética son incapaces de descubrir a una persona que les está troleando, ¿no? Absolutamente. Claro. Hacer algo tan fascinante y no poder explicarlo. Ya, qué horror eso, ¿eh? O sea, con lo que nos gusta a todos presumir un poco de cuando algo se nos da un poco bien, ¿eh? Polini, dices, con lo que mola esto... Dice, y no puedo decir ni palabra. Nada. Claro, esto efectivamente da lugar muchas veces, ha dado lugar no solo a James Bond, sino a otro tipo de películas que son más bien parodias de los espías, que era un poco, por lo que sea, de las que se acordaba esta madrugada de Edgarita, ¿no? Sí, claro, es que yo creo que la comedia ha estado muy ligada al tema de los espías. Antes hablamos de Top Secret, que lo hemos dejado ahí como colar, pero Austin Powers, Johnny English de Mr. Bean, de Rowan Atkinson, que esa no la recuerda casi nadie, y luego una que es medio comedia, bueno, es comedia, y que para mí está infravalorada porque tiene muy mala nota, y es Mentiras arriesgadas, que sale Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, que hacen de pareja, que todo el mundo se cree que que son pareja y punto. Pero no lo son. Y hay un momento, no lo son, pero son buenos amigos. Pero hay un momento de la película que por la cara se pegan un ratazo bailando el gran tango.
Es que estoy viendo a Jamie Lee Curtis con la rosa, cogiendo a Schwarzenegger, dando vueltas. No sé, a mí, no sé si me pilló, también me pilló joven, me pilló con 14, 15 años, pero no sé, me gustó la película, no me pareció tan mala como dice la gente, no sé. Bueno, es una película de James Cameron, así de muchísima acción también, y lo curioso es lo que estábamos comentando, ¿no? Que ahí ese matrimonio que son Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger, ella piensa jovencísimo que él, por cierto, que es que he repasado la imagen ahora con Edgar Elio y me ha sorprendido lo joven, claro, es que hace muchos años esta peli. Claro, y ella también estaba en su prime. Sí, pero es verdad que ella, bueno, creo siempre está bien. Siempre está bien, efectivamente, pero Schwarzenegger, bueno, ha envejecido de otra manera, no pasa nada, pero es verdad que me ha llamado la atención también cómo va tan elegante. Claro, no es Terminator, va ahí tan elegante con su smoking blanco, pues claro. Y luego ella, que lo que hablamos de agente doble, pues en la peli pues le hace varias piruetas, que no haré spoiler porque solo han pasado 32 800 años, claro. Sí. No, pero ahí también lo curioso es lo que decíamos antes, que ella piensa que su marido es un hombre gris, que trabaja, no sé, en una compañía de seguros, que va por la mañana al principio de la película, y hasta que, bueno, pues descubre que lleva una doble vida, ¿no? Que es realmente un espía, un agente. Claro, estaba pensando yo en la peli de... ¿Es Mr. and Mrs. Smith? La de Angelina. También son espías, ¿no? También son espías, sí. Sí, que esa es la peli del... Claro, que esa peli trascendió mucho, yo creo, por toda la parte del cuore, ¿no? Porque fue la peli donde se conocieron y empezaron su relación. Su relación y tal, pero ahí también eso, es un matrimonio de espías y además en un momento dado pues tienen que luchar el uno contra la otra y la otra contra el uno. Se tienen que eliminar, por así decirlo, ¿no? Y también da pie a, pues eso, a mucha acción y a mucho divertimento. Claro, sí, eso es otro tipo, estas otras películas que mencionamos. Claro, es que es una línea así finísima, porque por ejemplo Kill Bill o, ¿sabes? Hay películas que dices, son espías, son... Ya. Entonces... Sí, a mí ya te digo que me gusta más esas otras películas que hay de esos agentes infiltrados casi en la sociedad, que parece que trabajan en cualquier cosa, pero que en realidad lo que hacen es recabar información. O sea, están puestos en un determinado lugar, ¿no? Y a través de ese lugar pues pueden hacer sus informes, recabar información, pues acceder a determinados documentos o planes que tiene el gobierno enemigo y se los transmite a su país o al país que le paga, ¿no? Porque muchas veces esta gente... hemos hablado de que muchos se motivan ideológicamente, ¿no? Para actuar, pero hay otros que lo hacen absolutamente solamente por dinero, porque debe ser un trabajo que relativamente está bien pagado, ¿no? Y, por ejemplo, hay una serie que a mí me gusta mucho, que es de Americans, que es una serie que ya me parece que ya está absolutamente terminada, pero se pueden ver todas las temporadas en las plataformas, y trata sobre dos espías de la Unión Soviética, cómo viven en Estados Unidos como la típica familia norteamericana, como han tenido una serie de hijos, un par de hijos, y cómo tienen una agencia de viajes, y a partir de esa agencia de viajes, que es la tapadera, pues lo que hacen es pues recabar información, pero que viven como una familia típicamente americana, ¿no? Y Qué bueno. También es una serie dramática, ¿no? No tienen apenas nada de humor, porque te va recordando cómo fueron reclutados en la Unión Soviética, cómo empezaron en los Estados Unidos en los años 80. Está ambientada justo cuando ya va a caer el muro de Berlín, y cómo la Unión Soviética pues se está derrumbando, y con ella todos los países satélites, y cómo este mundo de los espías pues también comenzó su declive, porque claro, en 1989 creo que fue cuando el muro de Berlín cayó, ¿no? Y entonces pues dio pie a un mundo diferente, y Berlín dejó de ser, como decíamos al principio, ese punto neurálgico del espionaje internacional. Claro, sí, las cosas cambiaron mucho, aunque haya espías, imaginamos que son de otra manera al menos, ¿no? Y no vinculados a ese lugar tan concreto del mundo. Es verdad, cuando estabas hablando de Americans, y ya sé que esto es muy... Bueno, que estás contando una serie que efectivamente tiene un pozo serio, pero es verdad que esa idea de la familia infiltrada, viviendo como una familia normal, cualquiera de Estados Unidos, es la peli de Los Increíbles de Disney también, ¿no? También. Es verdad que no son espías, son superhéroes, pero es verdad que intentan, bueno, pues eso, lo que hacen los espías, intentan tapar, tener una doble vida, fingir que el padre creo que fingía que trabajaba, no me acuerdo si era una empresa de seguros o algo así. Sí. Y a mí me ha venido, cuando estaba hablando de Americans, una serie bastante reciente que yo dejé porque ya 100.000 capítulos ya estaría bien, que era de Blacklist.
que también tiene un poco así de... es más actual, pasa como más en la actualidad, pero también tiene un poco así de Rusia, de Estados Unidos, y bueno, y cada capítulo era una historia, y eso, no sé, me gustó. Sí, hay otra película que es No hay salida, con Kevin Costner, no sé si la recordáis, un Kevin Costner jovencísimo, que también es una película de espionaje y que tiene un punto en común con The Americans, y es que durante muchos años en Estados Unidos existía la obsesión, casi la certeza, como luego también se comprobó en la vida real, que es que había muchos agentes soviéticos infiltrados en la sociedad norteamericana, incluso que les habían puesto allí casi desde niños, ¿no? O sea, que les habían conseguido llevar casi desde niños, crecer como americanos, pues comportarse como un americano más, y eso pues hacían su trabajo. Y esa película de No hay salida, en donde está pues implicado pues un secretario de Estado, Kevin Costner interpreta a un oficial de la Marina norteamericana que accede pues a un puesto también importante. Sin Young es una joven que tiene una relación con Kevin Costner y con este secretario de Estado, y bueno, resulta muerta, asesinada, y entonces hay que averiguar quién es, pero de paso hay que averiguar también que hay un agente soviético allí, y es fascinante, la verdad. Pero bueno, que veamos que esto pues ha existido desde siempre, ¿no? Sí. O sea, los servicios de información, ahí está Mata Hari, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial. O sea, tú fíjate la cantidad de literatura y de películas que se han hecho sobre espías como Mata Hari. Y luego en la vida real, y ahora que estábamos hablando de Berlín, también me llegaba a la memoria el caso de Willy Brandt, que fue canciller de la República Federal Alemana, fue alcalde de Berlín, y que tuvo que dimitir como canciller, si no recuerdo mal, porque habían detectado que una de sus secretarias estaba haciendo labores de espía para la Alemania Oriental. Y entonces cuando se descubrió todo ese escándalo, pues Willy Brandt tuvo que dimitir. Fíjate. O sea que el mundo del espionaje, la verdad es que ha sido fascinante y con una trascendencia política importantísima. Sí, da para mucho. 900-100-800, si hay algún oyente que se quiera animar o si nos quiere revelar en directo que es espía, le podemos poner otro nombre de otra localidad, no pasa nada. 2 minutitos de pausa y seguimos con Elio Castro hablando de pelis de espías. Dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Nuria Serón, nuestra meteoróloga, nos quiere avanzar un poquito qué podemos esperar de este día, incluso de este fin de semana. Nuria Serón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Ayer cambió el tiempo, bajaron las temperaturas, aún así algunos termómetros, como por ejemplo en Baleares, también la Comunidad Valenciana, alcanzaron un día más los 40 grados. Hoy van a bajar las temperaturas allí y de hecho a estas horas se nota cómo los valores térmicos son más bajos que ayer. A estas horas, incluso en algunas localidades, incluso es necesaria la chaqueta. Hoy tendremos algunos chubascos, no serán tan intensos como ayer. Chubascos y tormentas acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de viento. De hecho, en la Comunidad Valenciana ayer las tormentas dejaron rachas de viento que fueron huracanadas, superaron los 120 kilómetros por hora. Hoy tendremos algunos chubascos esta tarde, especialmente en Cataluña, en la Ibérica, especialmente en la Turolense. También en Baleares habrá algunas precipitaciones y en el Cantábrico Oriental allí irá lloviendo a lo largo del día, así que será necesario el paraguas. Y la gran pregunta, ¿cómo viene el fin de semana? Luego daremos todos los detalles del estado del cielo y también de qué marcarán los termómetros. Y atención, porque la próxima semana viene con una borrasca. ¿Cómo nos va a afectar? Luego daremos todos los detalles de cómo afectará esa borrasca atlántica. Y hoy hablaremos con más detalle de una riada que tuvo lugar en Polán, en Toledo, hace casi 100 años. De hecho, el 30 de agosto hará 100 años de esa riada. El meteorólogo David López Rey ha hecho un libro y también han hecho un documental y un corto fruto de esa riada que afectó a esa localidad, a Polán.
Toledo. En la segunda hora nos lo explica todo Nuria Seró, como siempre. Ahora estamos con Elio Castro en el cine de las sábanas blancas. Hablamos hoy de películas de espías. Al 900-100-800, Julián desde Figueras. Hola, ¿qué tal, Julián? Hola, buenas noches, buena madrugada. Bueno, buenos días. Eso es. ¿Qué tal? ¿Te gustan a ti este tipo de pelis? Sí. ¿Hay alguna en concreto que recuerdes o alguna de las que ha comentado Elio? Aquí tendríamos que regresar a la semana pasada y hablar de Hitchcock, que tiene unas cuantas de espionaje. Sí. Por ejemplo, tiene Cortina Rasgada, que sería un espía así aficionado, cogido por los servicios secretos de Estados Unidos para infiltrarse en la Alemania comunista. No la tengo yo presente esta, Elio, Cortina Rasgada, de Hitchcock. Sí, Paul Newman. con Paul Newman y Julie Andrews. Sí. Sí, que tiene una famosísima escena de cómo se mata a una persona que ha descubierto... En una cocina de gas, sí. En una cocina de gas, ¿no? Que Hitchcock decía que la quería poner, que es una escena que dura muchísimo porque que muchas veces en el cine vemos que se mata a los hombres de una manera muy fácil, ¿no? Sí, muy rápida, Y ¿no? él quería, muy rápida, y entonces él quería precisamente pues, plasmar en esa película y en esa escena lo complicado que es matar a una persona. Y es absolutamente angustiante, ¿no? Qué horror. Sí. Cómo le acaban matando Paul Newman y Julie Andrews, que también está por ahí. Metida en el ajo. Sí, pero es una película efectivamente de espionaje, ¿no? De espionaje puro y duro. Otra de Hitchcock, pero esta es de las flojas de Hitchcock, es Topaz. Sí, también es Topaz, sí. Una de las últimas de Hitchcock también es... Esta es un poco flojucha, no, a mí no me acaba de gustar mucho. Y en la etapa inglesa, pues tiene el agente secreto, que es bastante buena, y a mí me gusta mucho 39 escalones, que también es otra película. 39 escalones, fíjate, yo no he visto nunca la película, pero es uno de esos libros que me obligaron a leer en el instituto en inglés. 39 Steps, recuerdo perfectamente el libro. Me parece que es de Robert Donat y Madeleine Carro. No me acuerdo, pero recuerdo el libro perfectamente. Es trepidante porque es una persecución, toda película de persecución. Yo recuerdo... Serían de esto, ¿no? Y luego, alguna que ya me entusiasma, que es fantástica, es Los 3 días del cóndor. Sí. También. Que sería un espionaje dentro de su propio espionaje de la CIA. Con Robert Redford, ¿no? Que con una película y sobre todo con Faye Dunaway. Sí. Una película de Sidney Pollack que te plantea al principio lo que es una oficina aparentemente normal y corriente y de gente que está ahí trabajando como si fuera colegas, haciendo bromas y tal. De repente pues ocurre algo, pues si alguien la quiere ver no vamos a decir qué es, y se empieza a destapar absolutamente todo lo que las lo que verdades hace del esa barquero, oficina. ¿no? Sí, pero es una trama de eso dentro del propio servicio de espionaje de la CIA, ¿no? Sí, es CIA. Sí, de la CIA. Julián, entonces tú también eres fan de Hitchcock. Sí. Sí, ¿no? Sí. Has querido mezclar. Intenté llamar la semana pasada, pero no. Claro, es que estaban aquí todos los fans de Hitchcock. Venga a llamar. Venga, vamos. Y venga. Julián, pues te agradezco mucho que hayas llamado hoy, que hayas hecho esta reivindicación mezclando ahí los dos mundos que nos plantea Elio. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Está también al 900-100-800 Fabio desde Almazora. Hola, Fabio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches o buenos días. Fabio, ¿qué pelis tienes en mente tú? A mí más que pelis, todas las que nombraron están espectaculares, me encantan. Tanto las de comedia o las más serias, digamos. Sí. Pero me vinieron mucho a la memoria en mi país, como se dan cuenta por mi acento, las series de televisión de agentes secretos. Como por ejemplo, ¿hay alguna que recuerdes? Sí. Nosotros le cambiamos los nombres. En Argentina se llamaba El agente de Cipoll. El agente de Cipoll, sí, es una serie con Robert Bond, no sé si lo pronuncio bien. Sí. Y era Napoleón Solo el personaje, e Ilya Kuriaki. Uh-huh.
¿Y la conocemos de otra manera en castellano, Elio? No, se llamaba La gente de Cipoll, yo creo que también y también estaba ambientada en la Alemania dividida, ¿no? En Berlín, la década ¿no? del 60, en los años 60. Ni hablar, por ejemplo, las Misiones Imposibles de película está basada en la serie de la década del 60. Uh-huh. Y luego, de risa, el Superagente 86. Maxwell Smart, por favor. Maxwell Smart, el agente secreto del recontra super espionaje, le decíamos allá. Es el día de hoy que las veo, me gusta. Sí, esa es una serie, además, creada por Mel Brooks. Ese fue uno de sus creadores de esta serie, que era absolutamente disparatada. Fíjate, a mí hay una de las cosas que más, además del zapatófono, que era maravilloso, eso que tenía el teléfono en el zapato, es que se había casado con un agente que también trabajaba para su organización. Bárbara Feldon. Bárbara Felton, como 99. La 99. La llamaba habitualmente 99. Ven aquí, 99. O sea, no la llamaba por su nombre de pila, sino por su número de agente. Qué bueno. Sí, el cono del silencio, que estaba el jefe, y bajaban un cono y tenían que hablar en secreto y nunca funcionaba bien y no se entendían ni entre ellos, y luego los malos que caían parecían buenos también, o sea, se daban cuenta que dejaban ver que no había ni uno bueno ni uno malo, digamos, entre la tontería. Oye, Fabio, y dices que te la pones ahora, de vez en cuando. ¿La buscas y la ves? La busco en YouTube o donde sea y la ves un rato. Pero bueno, soy de la época de que un poco nostálgico, digamos, me gustan todas esas cosas. Que veías en otro momento de tu vida y que te gusta volver a recordar. Sí, claro. cuando era jovencito. Cuando eras más jovencito. Ahí está, no, pero es igual que los superhéroes. O sea, yo soy de la época de los superhéroes de Batman de Adam West, por ejemplo. Nada que ver a lo que están hablando, pero a mí me gusta ese tipo de cosas más que lo de ahora, que lo hacen lo quieren hacer tan real que termina siendo irreal. Me gusta más lo de antes, digamos. ¿Te gusta más la esencia esa que tenían los superhéroes de antes? Y me hicieron recordar películas hermosas, o sea, siempre hay que evaluar las películas, lo que uno quiere ver, digo, película o serie. Si uno quiere ver algo de acción, tenés que ver personajes como Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Claro. Sí, hay que ver algo, querer ver un drama, una trilogía. Yo siempre digo, las películas es la saga del Padrino. Claro. Es mi libro de cabecera y película. O sea, no son comparables, pero hay que decir, voy a ver tal cosa, son de determinados actores, voy a ver... Claro, sabiendo muy bien lo que uno está escogiendo, ¿no? Exacto. Sí. Cada uno en lo suyo, digamos. Fabio, pues te agradezco mucho que hayas llamado. Yo creo que nos quedan todavía un par de pelis chulas para comentar con Elio, que creo que también te van a gustar, así que quédate ahí escuchando, ¿vale? Saludos por ahí, muchas gracias. A ti, adiós. Solo decirle que de estas dos series que él ha mencionado, tanto de La gente de Cipoll como del Superagente 86, hicieron versiones cinematográficas, ¿no? La de Superagente 86 estaba protagonizada por Steve Carell como Maxwell Smart y Anne Hathaway como 99. Anda, fíjate. Sí, del 2008. No sé bastante recientes. Sí, bastante reciente. A mí, yo también me quedo con las series porque eran absolutamente disparatadas, ¿no? Claro, era muy buena. Me hacían muchísima gracia cuando las veía, ¿no? Ahora quizás ese humor se ha quedado un poquito desfasado, pero tenían mucha imaginación, además de pocos medios, ¿no? Claro, y ahí es donde se desarrollaba, supongo, ese humor tan absurdo que en realidad es tan divertido, al menos para las personas a las que nos gusta. Pero decía Fabio también que cuando uno quiere ver determinadas cosas, tiene que saber elegir al actor, al director, incluso el título de la peli. Claro, decía, hay pelis muy bonitas. Claro, para peli bonita me parece que tenemos que hablar hoy, Elio, de Goodbye Lenin.
De Goodbye Lenin, sí, porque bueno, refleja lo que hablábamos antes, ¿no? Como en el año 89, el comienzo de los 90, pues el muro de Berlín cae y ese mundo desaparece un país como era la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental. Sí. Y Goodbye Lenin es una película entrañable porque es la historia, vamos a recordarlo así, de una ferviente comunista que entra en coma y su hijo le hace creer que la República Democrática Alemana sigue existiendo, ¿no? Cuando es preciosa, es parte del pasado, ¿no? Cuando su madre despierta, cree que sigue viviendo en la Alemania Oriental porque su hijo pues hace todo lo posible para que no vea que ese mundo, pues el mundo de la Alemania comunista ha desaparecido. Es verdad. Soplaban aires de cambio entre las ruinas de nuestra república. El verano llegó y Berlín era el lugar más bonito sobre la capa de la tierra. Teníamos la sensación de ser el centro del mundo, donde por fin algo se movía. Y nosotros nos movíamos a su ritmo. Es que es verdad que el hijo hace lo imposible para que su madre siga, bueno, pues ahí. Sí, lo que pasa es que la madre es verdad que se da cuenta de más cosas de las que cree el hijo, ¿no? Sí, se va dando cuenta, ¿no? Porque claro. El hijo se las ve y se las desea para buscar los productos. Sí, que las etiquetas, ¿no? Sí. Claro, que ya no existen o que van siendo desapareciendo. Desapareciendo. De alguna manera también es una película con un cierto espionaje, ¿no? Porque el hijo se convierte en un agente o espía que tiene que hacer creer a su madre que vive en otro mundo, en otra época, ¿no? Y quizá la otra gran película, que esta sí que habla de espionaje, es La vida de los otros, ¿no? La vida de los otros, que habla de ese agente de la Stasi, justo en ese momento en donde Berlín está también dividido, pero está a punto de caer el muro de Berlín, y cómo este hombre pues está espiando a sus propios compatriotas para saber si tienen algún contacto con la Alemania occidental, y que pasa la información, y ese agente cómo coloca los micrófonos en la casa de ese escritor, se pone unos cascos en la habitación de al lado y va escuchando las conversaciones, es absolutamente también fascinante. Y a mí de esta peli siempre me ha gustado mucho el título, porque me parece que es muy sencillo pero muy certero, La vida de los otros. ¿Es cierto que no ha escrito nada desde la caída del muro? Eso no está bien, pero le comprendo, Draiman. ¿De qué se puede escribir en la nueva Alemania? No hay nada en lo que creer, nada contra lo que rebelarse. Vivíamos bien en nuestra pequeña república. Muchos se dan cuenta ahora. Este es un diálogo que a mí me llama muchísimo la atención porque es cuando ese escritor, que no era un escritor precisamente, pues hablaba un poco, pues reivindicaba libertad y tal, pero no era un escritor anticomunista, era alemán, no era anticomunista, y entonces le dice, pero a mí nunca me espiasteis, ¿verdad? Dice, ¿cómo que no te espiamos? Vamos a ver, si teníamos micrófonos en tu casa y sabíamos absolutamente todo lo que pasaba ahí las 24 horas del día, ¿no? Y entonces él va buscando esos informes, que son unas escenas preciosas, cómo va y va viendo quién le espiaba y cómo va descubriendo a ese agente que le espiaba. Qué bueno. Oye, hablábamos también de series, decías que, bueno, efectivamente también hay muchas series, esa de The Americans es una, otra de ellas es El espía. Sí, El espía, que es también basada en hechos reales sobre un espía israelí que existió, Eli Cohen, que se infiltró en Siria en los años 60 y que fue fundamental para que Israel ganara la guerra de los 6 días, y tiene una historia absolutamente fascinante y trágica, y que todavía está dando que hablar entre pues, los gobiernos de Israel y de Siria, ¿no? Sí, es verdad. Y estaba protagonizada por Sacha Baron Cohen, y te cuenta eso, cómo consiguieron infiltrar a este hombre en Damasco, cómo se hizo muy popular durante muchos años en el régimen. No era un hombre pues también pues comerciante, ¿no? Muchas veces ligados a exportación e importación, a estos negocios, como era un hombre simpático y que averiguó un montón de cosas fundamentales para Israel. Y otras series que a mí me han gustado últimamente, una es francesa, de Bureau, que se llama Oficina de Infiltrados, que también cuenta pues un poco cómo funcionan los servicios secretos franceses, los intereses que tienen en países como en Sudán, en todos los países francófonos de África, y además que tiene una serie de un comienzo verdaderamente a mí me parece fascinante, que es cómo un espía que ha estado durante tantos años metido en un país trabajando, en este caso para Francia, pues entonces
es llevado a Francia y cómo pues tiene que tener ese periodo de descompresión, ¿no? Claro. De pasar de volver de una a situarse vida a claro. otra, ¿no? Y entonces cómo tiene en esos casos pues algunas relaciones personales que ha dejado allí en Siria y cómo también en Siria y cómo pues las tiene que ir olvidando o no, todavía pesan sobre él personalmente. Claro. Y de esta serie se está haciendo una versión americana que es La Agencia, que es la versión inglesa, y está protagonizada por Michael Fassbender, con Richard Gere también, que es la oficina un poco de la CIA en Londres, y también cuenta exactamente lo mismo, ¿no? Como un agente, como Michael Fassbender, pues vuelve a Londres después de muchos años de estar, en ese caso, me parece que es en Sudán, y trabajando para los servicios de inteligencia americanos e ingleses, y entonces pues tiene que ponerse nuevamente al día, tiene que reencontrarse con su hija, tiene con sus compañeros, ¿no? de trabajo, pero como tiene cosas aún pendientes sentimentales de su trabajo anterior, ¿no? Qué bueno. Oye, claro, hablando de espías, ocurrió aquí en la SER la semana pasada, si no recuerdo mal, que en hora ¿Nos han espiado? No, bueno, vale. Seguramente, pero no, que en hora 25, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, Elio, pero a mí me pareció una entrevista deliciosa, una hora de esas entrevistas que hace Pablo Tallón en hora 25. Entrevistó a Liana Romero, que es la hija de la espía Larisa Sirski, que es una mujer pues que empezó trabajando para el bando alemán hasta que ella no tenía ni idea, hasta que descubrió qué es lo que hacían los nazis y entonces decidió colaborar con los británicos y con los españoles. Todavía hay gente que sospechan que soy espía, no sé de qué, pero en fin, es divertido. Y puedes confirmar que no lo eres. No. Aunque lo fueras, no lo podrías decir, claro. Hombre, si te lo digo, te tengo que matar. Pues mejor no me lo digas. Es deliciosa esta entrevista porque, claro, ella como hija de esta espía cuenta unas cosas de película, Elio, porque de repente cuenta que su madre le decía, venga niña, nos vamos a por chocolate. Y entonces ella ya sabía que eso significaba que su madre tenía una misión, llevaba a la niña también para no levantar sospechas, se iban al puerto, de repente la madre estaba vigilando los barcos que venían. Bueno, es la verdad que una entrevista deliciosa porque da la sensación de que efectivamente te está contando una película y en realidad te está contando la vida real de su madre, claro. Sí, no, absolutamente. Y mira, antes estábamos escuchando la información meteorológica, sí. Y la información meteorológica era fundamental para los espías, ¿no? Claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, para saber pues el movimiento de tropas, si van a salir, si no, lo que has dicho tú, en los puertos, los barcos que entran, los barcos que salen, ¿no? Entonces, claro, era fijarse absolutamente de eso. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, me estoy acordando ahora de una película que se llama El Ojo de la Aguja. El Ojo de la Aguja. Por Donald Sutherland, que está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, y es eso, un espía nazi, como está infiltrado en el mundo de la sociedad, digamos, inglesa, como se hace pasar por un inglés más, y como aparentemente se dedica a la observación de pájaros y cosas así, pero realmente lo que está viendo es cómo se están preparando las tropas, los movimientos, los cuarteles. Claro. Y todo eso pues también con el fin de a ver si van a hacer finalmente pues el famoso desembarco en Normandía, ¿no? Claro, y de hecho en el desembarco de Normandía hay una figura española que es clave, que es Juan Pujol, ¿no? Su nombre en clave era Garbo, se han hecho documentales, que fue el hombre que hizo creer, era agente doble, ¿no? Sí, entonces, es verdad. Los nazis pensaban que era un agente suyo, pero en realidad estaba trabajando para el servicio británico, y entonces hizo creer a los nazis que el desembarco de Normandía se iba a producir en otro lugar. Es verdad. Oye, Elio, ha sido un placer escucharnos, has dado muchísimas ganas de ver pelis de espías. Si nos acompañas, pues en el contexto que estamos hablando del centenario de Rafael Azcona, el gran guionista del cine español, Laura Martínez nos cuenta hoy que hay muchos directores que se cruzaron en su camino y que nos dejaron un legado imborrable. Estamos a finales de los 60. Azcona lleva ya un tiempo escribiendo guiones con Ferrer y con Berlanga cuando un día se encuentra a Carlos Saura por la calle en Madrid. El cineasta aragonés estaba escribiendo Peppermint Frappé y le pidió a Azcona que le echara un cable para mejorar el guión. Así lo hizo. Fue el comienzo de una colaboración que duraría 2 décadas. ¿Y eso qué es? La pista de baile. Se bailaba únicamente los sábados y los domingos. ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Qué dices? Le estaba diciendo a Elena que allí se bailaba. Ya lo creo. Era todo un espectáculo. Reumáticos, artríticos, con cálculos de riñón. Todas las mujeres eran gordas. Todavía está aquí esto.
Si en La caza Saura hablaba de las consecuencias psicológicas de la guerra civil, Peppermint Frappé incide en las secuelas de la represión franquista. Con esta película se inaugura el periodo más interesante de la carrera de Saura. ¿Qué piensa Pablo? Pues eso, que las cosas duran mientras duran. Ya. ¿Y los hijos? Si no tenemos hijos. Pero los tendréis. ¿O no? Yo no estoy preparada para eso. Todas las mujeres estáis biológicamente preparadas. No quiero complicarme la vida ahora, chico. Quizá más adelante. Más tarde llegarían La madriguera, Ana y los lobos y La prima Angélica. La Magdalena de Proust. ¿Magdalena de quién? Montañas de papeles se han escrito sobre la Magdalena de Proust. Proust, un escritor, moja un día una magdalena en una taza de té y de pronto se le llena la boca de olor a geranios y a flor de naranjo. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. La prima Angélica sigue los pasos de un hombre de mediana edad al que interpreta un grandioso José Luis López Vázquez, que regresa a su pueblo natal. La memoria familiar, el recuerdo y los últimos coletazos del franquismo forman parte de esta película, que se hizo con el premio especial del jurado en el Festival de Cannes de 1974, un certamen en el que Saura volvería a ser reconocido muy poco después gracias a Criacuervos. Igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Frente a las comedias que firmó con Berlanga en esos primeros años, llenas de sátira social y escenas costumbristas, con Saura, Azcona se adentra en un registro mucho más serio, donde la denuncia al régimen y a los valores tradicionalistas se camuflaban de otra forma. Las malas lenguas cuentan que Saura y Azcona no acabaron muy bien tras la escritura de La prima Angélica y que pasarían un buen puñado de años hasta que se volvieran a encontrar. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. En 1990, Saura volvió a revisar la guerra civil con Ay Carmela, la adaptación de la obra teatral, con guión también de Azcona, que contaba la vida de los trovadores que entretenían al bando republicano. Carmela y Paulino, Marieté Salofino, por primera vez en esta localidad y siguiendo nuestro itinerario en la primera línea del frente victorioso, tienen el gusto de presentar este gran espectáculo lírico-musical con la incomparable estrella de las varietés españolas, aplaudida en el mundo entero, la inimitable, la única, la bellísima, la extraordinaria Carmela. La película obtuvo 13 premios Goyas, entre ellos a Mejor Guión Adaptado. No, bueno, es un premio compartido con Rafael Azcona, que no suele venir a estas manifestaciones maravillosas, pero al que yo tengo que agradecerle muchísimo, porque yo creo que sin él pues no hubiera podido hacer Ay Carmela. Y hasta la fecha, esta es la segunda película con más Goyas de la historia, solo por detrás de Mar Adentro. Ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.